en santuario de fe, arroyo seco, donde la fe y el amor nos unen como familia, y la presencia de Dios nos llena de paz y alegría. Juan 4:23. Juan 4:23. Y dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Obviamente vamos a hablar de la adoración. Y esta prédica tiene por título ¿por qué adoramos? Esta prédica la encontré una vez así buscando, no me acuerdo si en YouTube o por dónde fue que apareció. Creo que era de Marcos Witt, algo así, pero no estoy seguro. Pero bueno, como decía recién, en su momento fue de bendición para mi vida. Y de esta prédica, de esta palabra, de esta porción que leímos, podemos llegar a sacar 3 puntos, por lo menos principales, por lo menos 3 puntos. Podemos tener más, podemos tener 3 razones de por qué adoramos, por qué adoramos. Y es una pregunta: ¿por qué adoramos? ¿Por qué adoramos al Padre? ¿Cuál es el motivo de por qué adoramos? ¿Por qué venimos acá cuando nos reunimos como en la iglesia como congregación? Venimos a adorar a Dios, ¿no es cierto? Amén. ¿Y por qué adoramos? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Y uno de los puntos, el primer punto, yo tengo anotado acá, que dice que la adoración corrige mi perspectiva. ¿Cuántos han tenido problemas de los que están acá? Todo el mundo ha tenido problemas, todo el mundo tiene y tenemos problemas. ¿Y qué pasa cuando los problemas esos son problemas complicados? ¿Cómo nos afecta nuestras vidas? ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a esos problemas? Empezamos a enfocarnos en esos problemas, empezamos a pensar en esos problemas, empezamos a meditar en esos problemas, cómo lo podemos solucionar, cómo podemos hacer para salir de esa situación, y empezamos a consumir todo nuestro tiempo y toda nuestra mente en esos problemas, y nos empezamos a enfocar tanto en esos problemas que empezamos a perder la vista de lo que realmente importa. ¿Se acuerdan bien en el dicho ese que dice que el árbol no te tapa el bosque? Y los problemas nos empiezan a tapar el bosque, nos empiezan a tapar, y nos empezamos a enfocar tanto en esos problemas que empezamos a perder la vista. Pero como siempre pasa, estos desgraciados nunca vienen solos. Entonces viene un problema, trae consigo otro problema más. Entonces ya estamos tan perdidos con un problema, ya estamos tan enceguecidos con un problema, que empieza a venir otro problema y ya nos empezamos a enfocar también en el otro problema, y todavía tenemos acá metido, y empezamos a venir con el otro problema, y empieza a venir, y terminamos así, terminamos completamente ciegos, tan enfocados en los problemas que perdemos el sentido de todo. No rendimos en el trabajo porque estamos constantemente pensando en el problema, perdemos la capacidad productiva, perdemos la vida porque nos pasamos todo el tiempo perdiendo el problema cuando estamos en la casa. No dormimos porque nos pasamos pensando en esos problemas. No tenemos vida, literalmente no tenemos vida. Nos enfocamos tanto en esos problemas que no tenemos nada. Estamos ahí, absolutamente perdidos. Empezamos a perder la perspectiva. Entonces, ¿qué dice el Señor? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos enfocados en estos problemas? Empezar a cambiar la perspectiva y empezar a enfocarnos en Dios, empezar a buscar en Dios cuál es la salida, que Dios me empiece a guiar. Entonces yo tengo anotado acá: el problema ha tapado completamente tu vista. En esa etapa es en donde la gente se mete en otros tipos de problemas porque no pueden caminar bien, no pueden andar enfocados por el problema. Andan tropezándose con las cosas, cayendo, cometiendo cualquier cantidad de errores. Nosotros lo pasamos con Mariana, cuando nos metimos en problemas de, bueno, ya hemos contado ese testimonio, cuando nos metimos en problemas de deuda,
¿Y qué hacíamos? ¿Qué buscábamos la solución? Bueno, vamos a sacar un préstamo para pagar esta deuda que teníamos. Sin darnos cuenta que en vez de solucionar una cosa, nos metimos en un problema más grande. ¿Por qué? ¿Por qué hacíamos? Nos metemos en otra deuda más grande todavía. Entonces, eso es lo que te lleva a estar tan enfocado. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Tan enfocado cuando estamos en los programas. Por eso necesitamos adorar a Dios. Entonces, cuando nosotros, en vez de enfocarnos tanto en el problema, empezamos a adorar a Dios, empezamos a enfocarnos, empezamos a poner nuestra vida en Jesús, en la cruz, y empezamos a pedirle a Él nuestra visión, que antes estaba así, tapado con el problema, se empieza a liberar, y empezamos a ver más nítidamente. ¿Sí? Empezamos a ver más claramente que el problema nunca es más grande que nuestro Dios. El problema, llámese enfermedad, problemas económicos, problema de trabajo, problema de la que sea, nunca va a ser más grande que nuestro Dios. Otro punto que tengo anotado acá. La adoración me permite tener un espíritu de agradecimiento. En Salmo 104 dice, ¿por qué es tan importante tener un espíritu de agradecimiento? El viernes compartíamos con los varones en las reuniones ahí, yo traía un poco las cualidades de David y estas son otras las cualidades que tenía David. David sabía cómo entrar a la presencia de Dios, David sabía cómo entrar a su presencia. ¿Por qué es tan importante? Porque ¿qué dice el Salmo 104? Es importante porque el agradecimiento es la puerta por donde entramos para llegar a la presencia de Dios. El Salmo 104 dice... Viene la tormenta, se tiene que cortar la luz. El Salmo 104 dice, entrad por su puerta, ¿con qué? Con acción de gracia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está puesto ahí? 104. ¿Qué dice? Entrad por su puerta con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Entrar por su puerta. Si hay una puerta, eso significa que tenemos que entrar. Tenemos que tomar la acción. ¿Con qué? Con acción de gracia. Agradeciéndole a Dios, agradeciéndole lo grande que es, agradeciéndole lo bueno, lo misericordioso. Las personas que son agradecidas, las personas que son agradecidas con Dios, que son permanentemente adorándole, permanentemente, son las que entran en la presencia de Dios. ¿Sí? Las personas que se viven quejando por todo, es difícil que una persona entre así en la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos quejamos por todo, nos quejamos por esto, por el otro, por el otro. Y la gente que es agradecida entra en la presencia de Dios, como dice la palabra. ¿Sí? Entramos por su puerta, entramos por sus puertas a la presencia de Dios. La adoración nos ayuda a mantener un espíritu de agradecimiento. ¿Sí? Entonces tenemos dos puntos acá. La adoración me permite mantener un espíritu de agradecimiento y la adoración corrige mi perspectiva. Y como tercer punto tengo acá que dice que la adoración moviliza los ejércitos de Dios a mi favor. Cuando usted entiende que al alabar a Dios, Dios es conmovido cuando usted lo adora a Dios. Porque Dios conoce sus circunstancias, Dios conoce cuáles son sus problemas, Él conoce cuál es lo que lo está afligiendo, qué es lo que lo está perturbando. Y cuando Dios conoce que a pesar de todo eso, usted se enfoca y mira que a pesar de esa situación usted la adora de todas maneras, esto lo conmueve a Él. ¿Sí? Porque lo que está haciendo usted está alabándole a pesar de sus problemas. Eso es mostrar fe. Usted está mostrando fe en ese lugar, en ese momento. Y cuando Dios ve esa clase de fe, su corazón es conmovido, porque la Biblia dice que la fe agrada a Dios. La fe agrada a Dios. Dios se conmueve cuando ves tu fe y a pesar de tus circunstancias difícil, tú lo adoras. En la Biblia hay un montón de ejemplos de cómo Dios ha movido su mano a favor de su pueblo, cómo Dios ha enviado su ejército. No alcanzaría el tiempo para explicar todo eso. Pero
Una de las cosas que recordaba más o menos, sí, cuando escribía esto, era de Gedeón. Gedeón, dicen los estudiosos más o menos que tenía 17, 18 años, cuando estaba ahí liderando el pueblo, y había un problema terrible. Dice, la Biblia dice que el pueblo de Dios estaba rodeado por un ejército tan grande que ni lo podían contar. Sí, todos conocen esta historia, ¿sí? No había número para saber cuánto era el número de ejército, el número de personas que lo venían a atacar. Y algunos de nosotros también nos identificamos con esto, porque algunos tenemos tantos problemas, tenemos tantas cosas que no sabemos cuál atacar primero. Nos vemos rodeados por un montón de cosas. Gedeón no sabía cómo contar el ejército que se venía contra ellos, y entonces Dios le habla a Gedeón y le pide que junte algunos hombres para salir a la batalla. Y bueno, y en esos tiempos Gedeón consigue juntar más o menos unos 10.000 hombres, que estaban todos listos con sus espadas, con sus escudos, ya listos para salir a la batalla. Y cuando Dios mira a estos 10.000 hombres, Dios le dice, no, son muchos. Manda a tu casa 9.700, quédate con 300 solamente. Imagínense, el pueblo de Dios, un ejército numeroso que no se podía contar de tanta cantidad de gente que era. Gedeón junta 10.000 personas y Dios le dice, son muchos, mandalo de vuelta, manda 9.700, quédate con 300 solamente. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende estas cosas que hace Dios? Y la verdad es que no se entiende. Mi hermano, a nosotros no nos hace falta entender cómo va a ser Dios para sacarnos de ese problema. ¿Cómo lo va a hacer? Es problema de Dios, no es problema nuestro. Nosotros lo único que tenemos que confiar es enfocarnos en Dios, adorar a Dios, en centrarnos en Dios, y Él va a pelear por nosotros. Él nos va a sacar del problema. Nosotros no tenemos que entender cómo lo va a hacer Él. No nos corresponde a nosotros. La Biblia dice, que consiguió con 300 hombres y además le dijo que fueran armados con trompetas y con teas. Las teas, para que no lo saben, son unas vasijitas de barro que se usaban para poner la vela adentro para que el viento no la apagara. Eso era una vasijita de barro, una formita así, que la vela iba metida adentro para que no se apagara. Con eso iban estos 300 muchachos a pelear contra el ejército que decía numeroso, con trompetas y velas. Y es muy interesante esto, porque realmente a veces Dios trae soluciones que uno piensa, ¿qué pasa acá? ¿Cómo es esto? Y es como decía recién, no nos corresponde a nosotros entender. Y bueno, más adelante Dios le da la orden de cómo tenía que repartir esos 300 hombres. El ejército estaba en un valle y había colinas alrededor, y Dios le dice que reparta a los hombres 100 en una colina, 100 en otra colina y 100 hombres en la colina de atrás. Y así estaban repartidos, 100, 100 y 100. Y a la orden de Gedeón, lo que tenían que hacer era romper la tea y tocar las trompetas. Eso es todo lo que tenían que hacer. Como le vuelvo a repetir, ¿quién entiende esa lógica? ¿Cómo se entiende? ¿No? Es imposible, no hay manera de entenderla. Entonces, bueno, la historia sigue contando, dice, y en un momento Gedeón grita por la espada de Jehová y de Gedeón, y esa fue la señal para que todos los hombres, los 300 hombres que estaban ahí, los 100 repartidos de cada uno, rompieran la tea, saliera a la luz y sonaron todas las trompetas. Entonces el Espíritu de Dios descendió en el valle entre medio de sus enemigos, los confundió de tal manera que se mataron entre ellos. No tuvieron que hacer nada, mi hermano. No tuvieron que hacer nada. Dios solamente se encargó de todo. Y esa es la lección que podemos tomar en esta noche. La lección acá es que cuando usted tiene un problema, cuando usted tiene un problema que lo atormenta, usted solamente tiene que brillar la luz de Jesús y hacer sonido, ruido de alabanza. Es todo lo que tiene que hacer.
Es todo lo que tiene que hacer. Y Dios se va a encargar de su situación, Dios se va a encargar de su problema, Dios se va a encargar de acomodar las cosas. Tampoco tiene por qué entenderlo, no tiene por qué entenderlo, solamente tiene que confiar y tiene que tener fe. Y bueno, antes de terminar, para ir cerrando, el Salmo 68:1, la palabra de Dios dice: levántate, Dios, y sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que te aborrecen. Esta es más o menos lo que yo tenía, lo hice medio rápido porque no viene corriendo la tormenta. Pero esta más o menos lo que tenía preparado, que en su momento le decía que fue de bendición para mi vida. ¿Por qué? Porque como contaba antes, tiempos atrás, hace muchos años, pasamos por una situación, ya, vuelvo a repetir, ya contábamos el testimonio, muchas deudas, muchos complicados, y nada, literal, no teníamos vida. Yo por lo menos no tenía vida. No, vivía totalmente pensando siempre pensando en eso. No hacía otra cosa que pensar, a ver cómo salir, cómo solucionar, cómo hacer. Y eso te lleva, literalmente te lleva a no tener vida, porque nada, no vivís, no dormís, andás como un zombie después todo el día. Y bueno, esa situación, Dios nos sacó de esa situación, y después llegó esta palabra y entendí para futuros problemas, que hay que confiar en Dios, lo único que tenemos que hacer nosotros es, como decía la palabra, es alabar a Dios, adorar a Dios, nada más. No tenemos que hacer. Y Dios se va a encargar de nuestros problemas. Dios se va a encargar de sacarnos de esa situación. Dios se va a encargar de traer solución. Y si hay enemigos que tiene que derrotar, Dios se va a encargar de derrotar a esos enemigos. Nosotros no tenemos que hacer nada. Amén.